pensando el tiempo. Voy a iniciar con una breve introducción. eh, Como es algo que se repite mucho, tal vez lo lea, o sea, voy a intentar no leerlo demasiado rápido, pero es como para el contexto y una bienvenida, ¿no? Y también sirve en lo que más gente se conecta. Así que, bueno, nada. Hola a todos, bienvenidos a 20 a mis 15 ya, Coreografías Colectivas Acaloradas, un programa de que Bikini Wax EPS está organizando para celebrar sus 15 años. Para quienes no conocen Bikini Wax, somos un colectivo y espacio de arte contemporáneo en la Ciudad de México. Desde hace 15 años hemos intentado construir una práctica que no separe demasiado la producción artística de las formas en que vivimos, trabajamos y nos organizamos. Bikini Wax ha funcionado como espacio de exposición, vivienda, biblioteca, escuela, lugar de fiestas, reuniones y, en general, como una infraestructura bastante extraña para compartir nuestro experimento de vivir y hacer arte. Y quizá justamente por eso llegamos a los 15 años con una pregunta bastante sencilla, pero que a la vez es complicada. ¿Cómo se sostiene una colectividad durante 15 años? Cual implica que no nos dimos cuenta cuando cumplimos 15 años, nada más los cumplimos. Por eso decidimos celebrar nuestros 15 años no solamente haciendo una fiesta, sino intentando construir algo que pueda servirnos para los siguientes 15, una escuela para colectivas. Pero tampoco queríamos imaginar una escuela tradicional donde Bikini Wax fuera a enseñar cómo hacer colectivos correctamente. Y en la sesión anterior, con Ade de Roan Grupa, él planteaba la pregunta de, más bien, en lugar de acercarse como ¿qué quieres enseñar? Es ¿qué quieres aprender? Y sentimos que eso está muy en sintonía con este proyecto, con el espíritu de este proyecto y este experimento. Pero bueno, más bien pensamos que después de 15 años probablemente tenemos tantas preguntas como respuestas o incluso más preguntas que respuestas. Y de ahí viene la idea de los chambelanes. En México, como bien saben, cuando alguien cumple 15 años, tradicionalmente hay una fiesta de quinceañera y un grupo de chambelanes que prepara una coreografía con ella. Nosotros decidimos explorar esta tradición y convertir a las colectivas invitadas en nuestras chambelanas. Pero en lugar de enseñarnos una coreografía de baile, les pedimos algo de otro tipo de utilidad, que respondieran a la pregunta o que nos compartieran sus reflexiones acerca de la pregunta, ¿qué coreografía colectiva han aprendido ustedes que podría servirnos para construir una escuela para colectivas? Durante estas sesiones vamos a escuchar diferentes experiencias y metodologías. Algunas tendrán que ver con la organización económica, otras con el cuidado, los conflictos, la toma de decisiones, la distribución del trabajo o las formas de reconocer las contribuciones de quienes participan. Las sesiones también serán cosechadas mediante dibujos, notas y otras formas de documentación por las sustancias activas de Bikini Wax, porque todo lo que aprendamos durante estas sesiones va a alimentar una segunda instancia, una asamblea pública que tendrá lugar en el Museo del Chopo, donde vamos a intentar convertir estas experiencias y aprendizajes en un plan general de estudios para una escuela para colectivos. Entonces, más que venir a escuchar una serie de conferencias, la invitación es a pensar juntos qué conocimientos necesitamos para seguir haciendo colectividad. Con eso, les damos la bienvenida a nuestra coreografía, que en esta ocasión o en esta sesión estará a cargo de Bruma Laboratoria, a quienes agradecemos mucho su ayuda, su presencia. Y bueno, leeré una brevísima semblanza. Bruma Laboratoria nació en Jalapa, Veracruz, en el 2019. Llevan ya varios años incentivando el pensamiento crítico en la región, que fue lo que nos movió al principio, les movió al principio. Venían de un periodo de mucha violencia y represión estatal y querían ver qué formas del arte podían acompañar esa bomba atómica de tristeza e injusticia que les explotó siendo jóvenes universitarias. Y entonces arrancaron un programa educativo porque fue la educación artística el lugar en donde sentían que podían abrir diálogo. Desde entonces han coordinado talleres, expos, publicaciones, fiestas performáticas y demás para artistas que viven o trabajan en Veracruz. Em, Les interesa no solo chambear para la gente de aquí, bajando recursos para que nuestros programas no tengan costo y para que los pensamientos locales crezcan en las artes, porque el arte es un espacio político que nos interesa. Hace algunos años también se dieron a la tarea de recorrer su tierra, haciendo viajes, simplemente caminándola o a veces con talleres y performances. Les daba la violencia, les daba tristeza que la violencia hubiera cortado esos caminos. Em, y pensamos que si lo hacíamos en grupo, entonces sería más accesible poder hacerlo, porque ¿cómo podemos defender algo que no conocemos o que ya olvidamos? Y eso, el arte contemporáneo ha sido excusa para acceder al capital, para tener dinero y poder hacer lo que queremos, que la mayor parte del tiempo no parece arte y también para poder hacer arte en el lugar que amamos y vivimos. Y bueno, sin más por
por el momento de mi parte, cederé la palabra a Bruma, que tendrá una presentación de unos 45 minutos. Después abriremos el foro para preguntas, dudas de la concurrencia. Y nada, muchísimas gracias, Bruma. Ojalá que se puedan presentar brevemente cada una de ustedes y ya de ahí les ponemos toda nuestra atención. Hola, hola. Bueno, aquí estamos dos integrantes de Bruma y Raquel, una amiga, comadre de Bruma. Este, Oye, bueno, yo soy Alejandra Bolaños, soy artista visual del puerto de Veracruz y avecindada jalapeña coatepecana desde hace muchos años, ya tal vez 15, con un intermedio en la Ciudad de México. Y pues formó parte de Bruma desde el 2019, ¿no? Que fue cuando arrancamos. Y eso, ¿no? Ujú. Oli, yo soy Leo, este, soy de Chihuahua, pero ya me gané la nacionalidad jalapeña. Este, y mm, he coqueteado bastante con las artes visuales, estudié de formación teatro, pero pues siempre desde la preparatoria como que llevaba artes visuales, entonces como que estuve un rato en la universidad también. Y un poco, pues, me he enfocado mucho también en las prácticas pedagógicas experimentales y pues eso es un poco lo que me late, me gusta, como por ahí del 2000 no, del 2000 sí, del 2020 me integré a Bruma y pues sí, ¿no? Como el 2020. Y pues aquí andamos Ujú. haciendo despapalle. Sí. La comadre no quiso. Es que es muy seria la Es comadre. muy seria. Bueno, aquí también están Ramel y Rodri. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramel, pues yo soy oaxaqueño, también me cambié a Jalapa por varios años y actualmente vivo en Ciudad de México. Mi formación educativa soy administrador de empresas y en Bruma hago cosas inherentes a esa disciplina y también a veces me meten en el enjuague a otras cosas. Y yo entré en 2023, Me meten. me obligan, Es cierto, es cierto. Lo y Bien que amenazamos. te gusta, bien que te gusta. pues ahí estamos con Bruma Laboratorio. Y hola, buenos días. Yo soy Rodrigo, también soy oaxaco, pero ya estoy también tramitando mi residencia jalapeña para que me saquen mi doble nacionalidad. Y yo también entré a Bruma por ahí del 2020 con Leonor. Soy de esa primera generación. Y de formación estudié artes aquí en la UB y pues ya me quedé aquí a contribuir a la oaxaqueñización del territorio sureño de México. Es su proyecto político. Y De varios, Oaxaqueñizar el de varios, mundo. de varios. Hay oaxaqueños por ahí también. Tienen un proyecto político invisible. Únanse. Llevar castillo a todo el planeta. Sí, su supremacía. La Mira, supremacía. ella también es oaxaqueña. No se ¿quién, quién, crean, quién? no se- Arriba el quesillo, aunque esté hecho bolas. A huevo. Pues eh, podemos empezar con un video, un documental que hicimos, que creo que, bueno, que en realidad no lo hicimos nosotras. Le pedimos a un amigo y compañero de acá de Jalapa, que se llama Sergio Ramírez, que nos acompañara en el último proyecto más grande que hicimos, que se llamó Sereno Bochorno, la escuela como obra de arte, que creo que puede tener muchas cosas en común con lo que ustedes están planteando, eh, y que podemos quizás profundizar en eso después del video. Entonces, bueno, él nos acompañó durante casi
pues fueron como 8 meses, ¿no? Ujú. De talleres, de charlas, incluso también en las partes más administrativas del trabajo interno. Él estuvo acompañando, haciendo registro de video y de foto, y después eso lo editó otro compañero que se llama Sebastián Agullo, que edita todas nuestras cosas y también de muchos otros artistas. Y básicamente era cómo el video podía ir acompañando lo que estábamos planificando desde Bruma, pero también desde todos los artistas asistentes, ¿no? Del programa. Sí, también como que, bueno, Ale también es archivista, no lo digo. Entonces, como que en algún momento yo recuerdo que se cuestionaba mucho también la forma en la que se registra el trabajo, ¿no? Muchas veces tiene este formato para cubrir con los reportes de las convocatorias. Entonces, como que sí había un cuestionamiento de parte de cómo guardamos o conservamos nuestra memoria que nos compartía Alejandra. Entonces sí fue decir, bueno, cómo se acompaña ese registro desde una óptica que no somos nosotros mismos hablando de eso, sino alguien más que nos observa y habla del proyecto, ¿no? Entonces creo que es una forma muy bonita también de presentarles nuestro trabajo, de ver de qué va Bruma un poco y que va más allá de estas articulaciones muy lógicas del trabajo, sino que tiene que ver más como cómo se comporta Bruma realmente, más allá de lo que nosotros podemos decir de nosotras mismas, ¿no? Sí, entonces, o sea, les compartimos el link a ustedes en algún momento, que es un link de YouTube. Creo que nuestro internet está un Sí, poquito Fluctuante. fluctuante, entonces si alguien puede compartirlo, estaría sí, muy ¿qué bien. tal? Yo creo que Denise estaría bien, como ya compartiste el video del... ¿En dónde ¿Tienes está el link a la ese? mano? Te lo mando ahorita. Pues. Ajá, o Está si ahí en lo el chat, pueden pero en ahorita el, te lo pasamos. En el chat de WhatsApp, espérame. Te lo mando, Den, ya lo tengo a la mano. ¿por dónde lo vas a mandar? Por WhatsApp. Ah, Ya está. sí, ya. A ver, espérame. Y ahora sí. Ujú. Ahí, a ver. Es un link de Entonces, YouTube, sí, ya, entonces. ya lo eh, abrí. Pero ¿por qué? Ah, Órale, ya, ya. ¿Ya están viendo el video, va? Bueno, sí, ya está. A ver, nada más pone el audio, a ver si se escucha ah, chido. pero creo que no. A ver, espérame. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. A ver, lo voy a volver a regresar. Y ahora sí. Y ahora sí, cuando están moviéndose los números, eso significa que está Hagan un ritmo. está grabando todo. Si le vuelven a picar, Bueno, nada más traía uno. le tienes que bajar en... A ver, hace el pingüino, digo, el delfín. Ah, eso también es importante. ¿Hay espacio para el mame? Sí va a haber espacio para el mame. O sea, como para burlar y para hacer bromas y eso está bien, ¿no? Bienvenido. Ajá, pero ayudemos también a regresar, ¿no? No se mamen. Me ponía a pensar que van como más de 5 veces probablemente que me preguntan ¿y qué aprendes en Bruma? ¿Qué haces en Bruma? Yo también me he enfrentado a Lo que quiero y a ver si hacemos el eco en conjunto es que me dio mucha risa, pero también me dio mucha placer y mucha felicidad contestar exactamente lo mismo todas las veces. Y la respuesta fue no tengo puta idea. Pero siempre lo dije con una sonrisa, ¿sabes? Ahora que lo pienso y ahora que lo estoy como asimilando y que escucho un poco a los demás. Como que sí, hay hasta cierto placer en... Yo quiero resonar con lo que dijo Pablo y que creo que te salió también a flote, que es bien chistoso que nos pregunten, a mí también ya me tocó, ¿no? ¿Qué es Bruma? ¿Y qué hacen en Bruma? Por ejemplo, mi mamá me preguntó, ¿no? Hablamos seguido por teléfono
Y yo no le había contado a mi mamá que estaba en esto, ¿no? Pero tampoco sabía cómo explicarle porque su contexto y su edad, pues no es como para que entienda qué pedo con Bruma, ¿no? Entonces le dije que pues me había inscrito a una escuela de artes, ¿no? En las tardes. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué hacen? Óleo y cosas así, ¿sabes? Óleo. Entonces rápido, avisa. Ay, me dice mi mamá, ay, sí, así a ti desde chiquita te ha gustado hacer escultura en barro, ¿de acuerdo? Porque ¿te acuerdas que te llevé a talleres de barro? Me dice mi mamá, ¿no? Entonces también como en este diálogo con mi mamá, me he deshecho de esa parte como del arte occidental, blanco, que es la panacea, ¿no? Entonces le dije otras cosas como de, pues no, arte como del que tú crees, le dije, ¿no? Pero por ejemplo, le dije, hay una morra que es DJ, le dije, hay como un chavo que es ilustrador, sí, hay uno que hace escultural, le dije. El toque tradicional. Sí. Para que no digan. Para que no digan, ¿no? Y entonces como justo le platiqué como de lo que somos, ¿no? Lo que hacemos. Y entonces para ella pues fue muy bonito porque entiende otras formas de hacer arte y de ser, ¿no? Y de habitar esto. Y otra amiguita aquí nos preguntaba y nos encontró a Emma y a Lucas y es como de jajaja, nos empezamos a reír porque justo fue como de no mames, ¿qué pedo? ¿Qué hacen Bruma? ¿No? ¿Qué es Bruma? Güey, pues no, yo tampoco a veces sé responder. O sea, ¿qué hacen esos hippies ahí, güey? ¿No? Si no están aprendiendo Si no nada, están güey. aprendiendo nada funcional para el sistema o para el Estado, ¿sabes? Eso. Bueno, Leonor, que está haciendo ahorita su maestría y está trabajando en procesos colectivos, está teniendo un chingo de pedos para explicar qué es Bruma. Como que también se me ha planteado, y siempre he dicho, hacer un programa de arte, ¿no? Que es como lo más genérico que puede haber. Pero creo que cuando yo leí la convocatoria sí entendí eso, ¿no? Como un poco lo que dijo Moy de si esa ambigüedad te permite meter un montón de cosas, ¿no? Y como que sí noté el cuidado de no excluir, ¿no? A ninguna disciplina que quisiera participar y creo que fue muy provechoso porque eso es lo que me dijo, lo que yo quiero compartir sí tiene un lugar, ¿no? Ahí, ¿no? Y yo imagino que todos sintieron lo mismo porque por eso están aquí, un poco por más ambiguo o amplio que pudiera haber sido, ¿no? No solo, o sea, estoy de acuerdo que definir es limitar, ¿no? Pero también creo que podemos entender los conceptos como caminos y puertas que se abren, ¿no? Entonces, al usar varios, se pueden entrelazar este tipo de comunidades, ¿no? Y para mí Jalapa representa como siempre se puede volver a empezar, ¿no? Al menos en mi contexto. Entonces, pone a Lucas como la experiencia del bosque. Puta, yo estaba así soñada. Aparte yo tengo como una conexión de inteligencia naturalista como muy cañona, entonces siempre soy como súper observadora. Que no esperaba primero la primera actividad, que fue la que facilité, no esperaba, por ejemplo, que fueran tus papás. Fue un gesto súper lindo. Que más banda de Bruma invitara a otras personas a hacerse parte de la actividad, ¿no? Que estuvieran juventudes, ¿no? Eso está padrísimo. Que fuera como una actividad más amplia, porque realmente no pensé que fue un río de palabras, memoria, anécdotas, personas caminando en duelo, en sintonía, a paso lento, a paso rápido, personas con velas en las manos, parando en las esquinas, con muestras de paciencia, con muestras de escucha, haciendo uso de la voz y la escritura para rememorar la representación de todas las formas del agua, ¿no? Creo que es como de las cosas más valiosas que encuentro acá es que somos un grupo de personas que nos juntamos para poder hacer realidad lo que otras personas quieren y sumarse a la caminata que organicé, pues para mí tiene muchísimo sentido ecológico, espiritual y otras personas resuenen bastante con eso, pero tal vez otras no. Y van porque dicen, pues a ver qué pasa, ¿no? O qué tal la experiencia. Y poder como tener esa disposición del otro
para la actividad. O sea, que nos reunamos sí, justo, sí, que no nos vamos a dar nada, que no nos estamos pagando nada, que tal cosa. Pero que sí estamos compartiendo mucho y recibiendo mucho, me parece súper valioso y yo en algunas ocasiones pues sí he pensado, ¿no? Yo estoy ofreciendo esto, pero estoy recibiendo pues, muchísimo más, ¿no? De todos ustedes. Como que siento que en los grupos pasados sí habíamos estado más así como llevando tutorías y preguntándole, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, ¿no? Sí, como porque veníamos de una estructura más escolar o pues más cercanos a haber hecho estas otras cosas. Y ahora sí es una pregunta también que es una experiencia nueva, así cada año más hippie, así. Y eso es la siguiente generación de eso. Que lo traigan acá, o sea, sí es una pregunta de cómo se mantiene un grupo y también desde coordinar un espacio, o sea, si eso tiene sentido o no, o si hace... Llevamos aquí varias personas que necesitamos sanar heridas, que no estamos como en el mejor momento y que este es un espacio justo como de acompañamiento y de fluir, ¿no? O sea, no sé, es curioso, o sea, yo me siento como en ese proceso me sentía como en ese proceso de estancamiento y creo que con Bruma he aprendido a fluir, ¿no? O sea, así de, ok, estoy escalando este lugar y buscando hongos y mañana estoy moviendo el culo y arrastrándolo así con mis demás compañeros y eso me está ayudando a fluir, ¿no? O sea, eso me está así como, ok, no te estanques, sigue, fluye. Como que siento que Bruma me hizo eso, ¿no? Como obligarme, acompañarme, ayudarme a fluir. Y quiero compartirlo rápidamente. Que Jairo fuera el que diera la plática de racismo, para mí fue así un regalo hermoso. A mí me cuesta como el contacto físico, ¿no? O sea, siempre llego como que así de hola, porque me estresa un poco. Y yo ese día llegué, lo vi, él no me dio tiempo de reaccionar y se me abalanzó así de Sandy y me abrazó. Y fue un abrazo tan rico porque no fue de, es Jairo, fue como un abrazo a mi pasado, ¿no? Un abrazo a Tlaxcala, un abrazo a eso que he dejado atrás. Es que ese día de lo de Quebra, o sea, como que yo dije, está bien chido, me está encantando, el segundo día no voy, y luego despierto al otro y me sentí como, así como, me levanté y me sentí seco, ¿no? Así como de energía y de física y mental, y de repente es así como de, hoy no quiero hacer nada, y ya fue de que, o sea, pero no sé, como que yo al principio de Bruma dije, ya no voy a faltar a ninguna porque falté a las primeras y como que me sentí responsabilizado de eso, entonces dije no, ya no voy a faltar a las demás, pero dije bueno, voy a faltar a esta porque me siento así, y luego al día siguiente pues tenía que hacer otra cosa, pero también pude regresar y me sentí como agotado también y dije, sabes que ahorita no quiero como indagar en más cosas así, quiero distraerme un rato, pero seguía con esa idea de la responsabilidad, ¿no? Y de que no estás yendo, o sea, y ¿no? Y luego el fin me enfermé y estaba así como de, ya estoy tardando demasiado, ¿no? Y en otro momento estaría pensando como de, güey, estás fallando, ¿no? Estás siendo una persona... Y dije, pero luego nadie me ha dicho así de, ¿por qué estás faltando, no? ¿Por qué? O sea, y no me hizo sentir esa culpa, ¿no? De por sí quizá ya la tenía un poquito, pero luego dije, no, a mí me gusta, y entonces dije, pues voy, y dije, o sea, todavía sigo medio rarillo, no sé, la verdad, ya ni quiero pensar nada en mi cuerpo, ya, digo. Yo solo quería decir una cosa que razoné con Ingrid, cuando dijo que eso que sentía que lo que podía aportar, o sea, que se recibe más de lo que uno puede aportar, yo sentí eso exactamente, ¿no? Dije, bueno, pues yo tengo esta cosa, y pues ya, ¿no? A ver qué pasa, pero, o sea, como que haya tanto, o sea, se siente como abundancia. Sí. Y así con muchas cosas, ¿no? O sea, él hablaba desde pues de todos los barcos, de personas esclavizadas que llegan a América y que pues el gran problema era así como de querer entender esas culturas y ponerlas así de una manera que no eran, o sea, no, y pues no hay que entender nada, sino como estar en un mismo espacio y me pasa mucho también aquí, no entiendo muchas de las cosas que están diciendo nadie, ¿no? De pronto.
Con todo respeto. Con todo respeto. Ya lo sacaste, Ale, ya lo sacaste. Llevaba sesiones sin poder externalizarlo. Pero también en el fondo ahí como que una afloja y dice, bueno, ya está. O sea, como en el fondo cada quien trae su propio viaje y están igual con su propio viaje haciendo el esfuerzo de venir y ver a otras personas que tampoco tienen la menor idea de por qué mierda están aquí, ¿no? Sí. Y eso me parece hermoso. ¿Qué me emocionó de lo que imaginé, visualicé o recordé? ¿O qué viví en este ejercicio que me interese o me parezca importante compartir? En este ejercicio de rememorar bruma. Y vamos a empezar a escanear el cuerpo desde abajo a abajo, la planta de los pies. Yo quisiera ver entendimiento como la idea de encajar con el contexto que te rodea, ¿no? Como sentirte ahí y no fuera del lugar. Solo una idea que estoy aventando. Y todo el viaje del cofre me pareció muy bello y sin duda lo voy a recordar. O sea, estoy recordando ahorita, ¿no? Porque aparte de que aprendimos mucho y fue muy chido, recuerdo cuando ya estábamos sentados comiendo todos, ¿no? Que se me hizo muy bello, ¿no? Sentí una sensación de placer grandísima. Y es algo que he estado como pensando en mi vida, ¿no? Como que cosas me causan una felicidad así pura y genuina, ¿no? Recuerdo el sentimiento hace unos meses que fui a la playa con unos amigos, con Emma, y al terminar el viaje me sentí así extasiado, ¿no? A pesar de que no había pasado nada extraordinario. Estuvimos en la playa, fumando, agarrando cura, y me pone a pensar, hace unas semanas que fui a Tijuana, ¿no? Hablando con unos amigos, y les dije cómo ya no me gustaba tanto salir a bares, ¿no? Como que suele desvelarme y puede estar chido si estás con la gente correcta, pero como que ya no me deja, ¿no? Y mi amigo me dice, es la edad, ¿no? Es la edad. Y yo pienso como, sí, o sea, seguro, ¿no? Ya no puedo dormir 5 horas y estar chido. ¿Tú ves? Pues nada, con lo que dijeron, o sea, no sé, yo no recordé como tal algo de los talleres, sino como de las consecuencias que tuvo el taller, como reunirse con las personas. Y de repente también era como, pues no sabía varias cosas que muchas personas decían, y como que decía, pero pues igual no está bien no saberlo, ¿no? Todo. También pensé, por ejemplo, que está bueno poder estar en desacuerdo o decir que algo puede ser, por ejemplo, una plática con Jairo era esa, que decía que a veces le gustaba plantear cuando algo le incomodaba, cuando antes en el pasado era difícil porque todo se ponía incómodo, pero ahorita como que ya nos ponemos de acuerdo de que sí es cierto por esto. Luego dice, no poder callarme y no decir nada también, o sea, como darme la posibilidad de no saberlo y de no tener que saberlo y decirlo. Y pues pues también se siente bien eso. Y o sea, como que lo que hilaba con Ale y con lo que estaba diciendo, me parece que, o sea, como que me ha dado una apertura a pensar en lo que no sabía y que no tengo por qué. Es como muy curioso porque como que cada que va a haber una sesión de bruma, me pregunto, güey, ¿cómo va a ser ahora? Y yo sé que no hay respuesta, ¿no? O sea, sí realmente, pero también me pregunto, güey, ¿qué hubiera sido si hubieran sido otras personas, ¿no? O sea, justo es lo subjetivo de lo que hemos estado hablando, como son experiencias, pues a veces bien particulares, como estas vivencias muy internas, pero también experiencias muy colectivas, ¿no? Como justo pues llegar a decir que vamos a hacer NFTs colectivos, o llegar a vernos a los ojos mientras estamos tuerqueando en el piso, ¿no? A llegar a entender los hongos juntos, ¿no? O sea, también eso está bien chido. Entonces es como una cosa que de repente me pregunto, ¿sería así con otro grupo? ¿O solo se está conformando porque somos esas energías ahí transitando, ¿no? Y bailando, como dice la Yao, de repente, ¿no? ¿Y cómo bailo con esa parte de mí para poder decir, no sé lo que aprendí, pero güey, me la pasé increíble en el bosque, ¿no? Y eso le ha traído un chingo de sentido a mi vida, y eso también es importante, ¿no? Y para mí, estas dinámicas
particularmente en donde escucho otras posturas y otros saberes que son más personales que intelectuales. A mí me abren un chingo el panorama del sentido, ¿no? De cómo yo puedo, lo diré así, suena feo, pero, o sea, va a sonar feo, pero así lo pensé, apropiarme de otras felicidades, ¿no? Apropiarme de otras alegrías. Pero siento que estos años atravesada y alrededor y relacionándome y con y en vez de sobre con por para Bruma, han sido como muy relacionados con eso, ¿no? Como entender como aprender de mí, desde dónde estoy, qué onda con la disciplina, cuáles son las líneas de las disciplinas, más bien, qué onda con las formaciones, qué onda con aprender a aprender, o sea, como eso, permitirme equivocarme, ha sido una cosa bien rara. Me emocionaba mucho cuando empezamos, no sé, como que siento que empezamos y yo estaba un poco cansada, siento que la gestión fue muy cansada. O sea, como que fue todo el EFI, no sé qué verga, y luego ponernos de acuerdo y no sé qué, y parecía que era una cosa horrible, Bruma, así como que a la verga va a estar muy feo. Va a ser muy intenso. Y en momentos sí estuvo intenso, pero la verdad es que siento que estuvo menos cansado de lo que... Estaba más cansada cuando empezó, por alguna razón. Como que siempre me pasa que empiezo a sentirme así como muy cómodo y más abierto, o más en confianza, ¿no? Cuando ya se está terminando todo. Y bueno, como mi experiencia como más potente que recuerdo, pues fue justo como haber tenido la primera oportunidad como de hablar en público y un poco como compartir lo que me gusta hacer a manera de taller, ¿no? Y eso fue muy bonito, ¿no? Como que sentí que quizá los revolví un poco, pero que la pasaron bien, ¿no? Que hicieron cosas que ya veníamos igual como de mucha actividad, como de puro seso, ¿no? Entonces también creo que estuvo bueno como materializar esas ideas. Y eso me quedo, ¿no? Como con ese buen recibimiento y ese cobijo que ha sido estos últimos meses, ¿no? Que apenas que me siento así ya más confianza, pues ya se va a acabar, ¿no? Y pues eso, gracias. Pues fue eso, como el llamado del local también, del ambiente y demás, y dije pues hagámoslo. De hecho, y creo que el último día de convocatoria Arely me mandó un mensaje de ay, aplica para Bruma. Y me dio mucha risa porque solamente, o sea, no me tuvo que insistir más, ¿no? Solo vi ese mensaje y yo, bueno. Y entonces, con un chingo de ilusión de encontrar, pues, una comunidad, y creo que eso fue lo que me llamó y me dio, y bueno, pues creo que he encontrado algo más que una comunidad. Muchas gracias. Digo que no voy a poder y se supone que tienes que tener el 80% de asistencia y además, yo no soy artista, o sea, como que todo eso. Era para que se comprometieran. Y pues la verdad es que, o sea, sí me generaba también como un poco de, pues no angustia, pero pues, o sea, que coincidiera como que como que la gente no jaló como para mis actividades y me causó un poquito de tristeza en algún momento, ¿no? Como, pues que igual y les coincidió con cosas o tal, pero a la vez como que, o sea, como que también me enseñó como, pues eso, ¿no? Pues que la vida es así, ¿no? Güey, o sea, a veces llega mucha gente, a veces no, y es como un poco también, o sea, vivir el momento, ¿no? Como un poco dejar que las cosas fluyan y el día que igual estuvimos como Yao, Adrián y yo, que justo coincidió que a Leonor le habían como robado el día anterior y así, sí, que el clima estaba bien feo. O sea, la neta es que como que aprendí mucho ese día, ¿no? O sea, como viéndolos a ellos, moverse, escucharlos. Y nada, ¿no? Como
como que ese momento también para mí como, o sea, como que fue bien lindo porque sentí que, o sea, que estaba donde tenía que estar, ¿no? Como, o sea, porque yo también pude haber dicho, güey, llueve, no hay que ir a Bruma, ¿no? O sea, y ellos llegaron, nos acompañamos los tres y estuvo muy chido y también eso o sea, como que me dejó como con mucha energía, ¿no? Como sentirlos a ellos. Porque justo como pasa esto del sobreanálisis, ¿no? Sobrepensar las cosas y así, igual como que la mente siempre está hablando, y como que en Bruma se calla un poco, como que todo ese ruido mental que traemos, como que llegamos aquí, es como como si fuera otra dimensión, no sé, hacer algo así. Igual hoy hablaba con un amigo, ¿no? Le decía, pues estoy en este grupo como de autoayuda artistas. Mi terapia grupal. Ajá, no, le digo, es que la neta luego yo estoy así en mi pinche cama pensando lo mierda que está el mundo, ¿no? Dos putas guerras al mismo tiempo, hambre, la contaminación no para, como el capitalismo no se detiene, las inmobiliarias siguen, los ríos se contaminan, los animales mueren, nos seguimos matando, todo eso, ¿no? Y es como de puta madre, o sea, el mundo está de la mierda. Y llego ahí y sigue estando de la mierda, pero al menos sé que más gente lo piensa y que también está en la mierda y eso se siente bien también, ¿no? O sea, como colectivizar esta angustia que tenemos a la existencia hoy en día, ¿no? Y pues eso está como que chido y justo como el rememorar como todo lo que ha pasado solo en un mes, ¿no? Es como muy mágico porque igual, o sea, sin Bruma yo creo que ahorita estaría valiendo mucha riata, ¿no? O sea, Bruma me saca de las camas muchos días, entonces... Porque en ciclo de secundaria. Never, and I mean never, Ay, say para compartir. Los anuncios ven. Ay, gracias por ver nuestro video. No, muchas gracias a ustedes por compartirlo. No sé si quieran, o sea, si tengan pensado hacer otro momento de exposición, otro tramo, o quieren entrar directo a la conversación. Creo que estaría bueno entrar a la conversación, porque siento que ahí Sí, sí, sí. como que no se explica si de brumas esto A, B, C, pero hay algo como emocional de eso y ya podemos ir a la charla. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, bueno, entonces directo a la conversación. Para esta dinámica les recuerdo a todas las personas que nos acompañan que para el tiempo, para hacer como economizar tiempo, para permitir que otras voces hablen. Hoy por fortuna somos varias, entonces sí la recomendación de que sean breves las intervenciones, lo más sucintas posibles, principalmente para abonar a la conversación y no tanto para explayar que también entendimos lo que estamos viendo. Este, entonces, no sé si alguien tenga de entrada una intervención o una duda, si no, pues avanzo. Nosotros tenemos aquí como una especie de guioncito medio genérico en lo que se anima a la gente. Entonces, como veo que así tendrá que empezar, digo, hay muchísimas cosas, muchos puntos de contacto con lo que nos convoca, que es el deseo o el proyecto de una escuela para colectivos, ¿no? Me doy cuenta que en Bruma la compartición y el afán colectivo, digo, al final sí son este grupo de autoayuda para artistas, que como ayuda al estar juntos, eh, ¿Por qué nos pues es mandaron? muy importante. Entonces, nosotros tenemos la duda de ustedes, ¿qué pensarían o qué se imaginarían cuando cuando este afán ya es directo hacia colectividades, ¿no? O sea, no solamente de individuos que en su individualidad parece que hay una carencia o una necesidad de juntarse, sino cuando ya son gente que se ha juntado y ahora se juntarían para aprender cómo estar juntos o juntes, ¿no? De una manera más a largo plazo y más enriquecedora. No sé, ¿qué pensarían ustedes que hace falta para una escuela de colectivos o qué recomendaciones o qué les gustaría aprender incluso a ustedes en una escuela de colectivos? Una de las cosas que pensamos con Sereno Bochorno, particular que fue el último proyecto, es que anteriormente había sido
pues muy clásico, ¿no? Como artistas que pasan por procesos como de talleres y tienen un desarrollo de una obra a lo largo de los meses, ¿no? En nuestro caso, la escuela ha sido muy importante que sí sea un grupo que se lleve a lo largo de, creo que la primera generación fue un año, o sea, como de un tiempo, ¿no? Porque la generación de comunidades y de grupos pues toma tiempo, no es un taller de una semana, ¿no? Entonces eso sí ha sido muy importante que se sostenga. Y entonces teníamos pues esta visión más individual, ¿no? Como de dar el seguimiento de las obras. Y lo que pasaba es que era muy rico todo el momento colectivo, porque pasábamos por ese tipo de talleres, pero el momento de la exposición final y del proyecto final se volvía justo a todo lo que queríamos romper, ¿no? Y fue valioso, no digo que no fuera, no creo que no lo fuera, porque muchos artistas de ese momento desarrollaron proyectos muy ricos, ¿no? Y un tipo de plataforma y educación que no se estaba brindando en otros espacios aquí en Jalapa, ¿no? Que para tú acceder a esa educación tenías que ir a Oaxaca, a Puebla, Ciudad de México, ¿no? Y eso sigue siendo valioso y si hay escuelas aquí en Jalapa que propongan algo así, claro que está genial. Pero el giro, y ahorita tú, no, bueno, no sé si el giro fue pues que se fue haciendo interdisciplinario con el tiempo y fueron apareciendo personas de otras disciplinas, no solo de las artes visuales. Bueno, eso fue desde el principio, ¿no? Pero cada vez más. Y ya la última propuesta fue invitar a personas que incluso ni siquiera sean artistas, ¿no? O que ni siquiera formen parte de eso, pero que les vendría bien pasar por procesos artísticos para su propio trabajo, ¿no? Y personas que de alguna manera formaran parte también de otras comunidades y colectividades. Porque lo que propusimos en esta última es que para aplicar a Bruma no se aplicaba con un proyecto de arte, sino que se aplicaba con una compartición de conocimiento o de saberes, y lo que las personas considerasen que pudiera ser eso, ¿no? Entonces, un taller, no sé, como que poníamos ahí en la convocatoria, ¿no? O sea, incluso un ciclo de cine, un ciclo de lectura, em, y cómo, eso, no sé. em, em, y no es que estamos, pero también siempre se han aceptado colectivos, como que nosotros sí aceptamos personas individuales, pero también han aplicado personas en grupo. Hasta ahora han sido dúos, y ha habido esa apertura, no explícitamente para colectivos, pero que, digamos, si hay un colectivo, ese colectivo comparte el proceso con las otras personas que van solas, bueno, que aplican con su nombre, ¿no? Mm. Ujú. Sí, pues quizás sumando un poco a lo que dice Ale, o sea, como que sí hubo una especie de entendimiento de cuando hablamos o pensamos la colectividad, muchas veces sí hay un agente de hermetismo, ¿no? O sea, lo pensamos la comunidad hacia lo artístico, es decir, a las artes o a digamos que nos pensamos en una comunidad bastante hasta cierto punto limitada, ¿no? Y más en este contexto en donde habemos demasiadas colectivas generando arte, no solamente plástico, sino danza, teatro, música, circo, rap. O sea, hay demasiadas colectivas y no es que no nos conozcamos, no es que no haya un entendimiento de cómo funciona la colectividad artística en sí misma, sino más bien como abrirse a otro tipo de colectividades que están sucediendo en este mismo momento, ¿no? Por ejemplo, colectividades de activistas, de geógrafos, no sé, hasta hubo unos Filósofos. filósofos que hablaban como de criptomonedas, o sea, que son cosas que a lo mejor tú decides ya después si las descartas o no, ¿no? Pero que te dan una apertura del mundo que te saca de estarte viendo el ombligo como artista, ¿no? En donde también, obviamente, es importante un grado de línea, de sentido, de, no sé, como de sendero, pero pues
es muy interesante también voltear a a otras áreas, ¿no? O sea, se vuelve muy rico y muy nutritivo y creo que cuando estamos hablando de prácticas pedagógicas experimentales, al menos en nuestro caso, pues sí es muy importante voltear a ver qué están haciendo los demás, más allá de lo que consideramos nosotros que entra o no dentro de un colectivo artístico, ¿no? Mm. Sí, ay, algo iba a decir. Ah, ya. Entender también al arte como un rol social, o sea, como qué le aporta el arte a los otros y qué le aporta el arte de las colectivas a los otros grupos, ¿no? Porque pues al final lo que aporta el arte es la creatividad, ¿no? La creatividad y esto de unir una cosa con otra, aunque parezca absurdo, que quizás en un texto teórico no tan fácilmente puedes decir por qué una disciplina está al lado de otra, porque tienes que poner un montón de citas o argumentarlo todo, pero en el arte eso es posible, ¿no? Y eso es lo que aporta el arte, o al menos lo que aportamos, que es lo absurdo, ¿no? Así como, em, y de qué le viene bien a unos filósofos académicos pasar por procesos artísticos, ¿no? O gente que está trabajando con infancias, ¿no? O temas de territorio. Ujú. Y el arte contemporáneo, pues, ¿no? Que el arte contemporáneo también lo que hace es poner una idea al lado de otra, tomándose muchas licencias. Mm. Sí, El arte es- ah, bueno, Diani tiene una pregunta, entonces, por favor, Diani. Está apagado tu micro. Sí, no se escucha. ¿Me escuchan ahí? Ya, sí. Sí. Simón. Qué raro, no funcionan los audífonos. A mí me gustó mucho el video y muchas gracias igual por compartirlo. Y siento que hay por ejemplo, eso que dice, ¿no? Como el arte comprometido o el arte que tiene, pues sí, que aporta esta creatividad a la sociedad para resolver conflictos y así, pues no es un arte como muy fácil de sostener, ¿no? Digamos, económicamente, tanto a manera grupal como a manera individual. Ustedes cómo obtienen los recursos, tanto para pues sostener el espacio colectivo como para sostenerse de manera individual. Gracias. Bueno, antes de responder, justo yo tenía una pequeña comentario al respecto, duda, porque cuando hablaban de la utilidad del arte, también en su semblanza mencionan que el arte lo utilizan como pretexto para bajar fondos, ¿no? Entonces, creo que es como que se alimentan ambas dudas, entonces, no sé si, ahora sí, pero... Como que una cosa es el arte como un rol social y otra cosa es el arte contemporáneo como un medio para obtener recursos. Y el arte contemporáneo es como hablar inglés o como saber de criptomonedas, no sé. O sea, es como... No sabemos de criptomonedas, amigos. Ajá. No sabemos de Pero criptomonedas. creo que a lo mejor Ramel, que es el de los dineros, podría dar una mejor respuesta. Sí. Sí, bueno, justo ya Alejandra ya había hecho un trabajo desde que inició Bruma, justo con a la administración de los recursos financieros. Y cuando se me invita a mí a ser integrante fue también prácticamente como nada más como reorganizarse y asignarle pues la tarea de llevar esta actividad administrativa a una sola persona y que ellas también se pudieran como también concentrar en otras cosas, ¿no? Entonces, sí, los recursos los bajamos específicamente para que todo lo que se lleve a cabo en Bruma sea pues gratuito, ¿no? Tanto que la convocatoria como lo que se requiere de material, las personas que participan y todo esto sea como pues pagado, se pueda como absorber el gasto de la persona que está también en el taller, en el curso y que nos genere complicaciones económicas, ¿no? Entonces, la gestión de Bruma prácticamente es la división de tareas sobre gestionar las convocatorias, hacer los argumentos, elaborar los presupuestos, elaborar todo lo que tiene que ver con lo virtual. Y entonces, como toda esa distribución de tareas, la finalidad es justo tener esos recursos que también obviamente implica que también nosotros nos paguemos honorarios porque
sí consideramos que eso es importante, que no podemos hacer también las cosas totalmente gratuitas de nosotros porque tenemos que sobrevivir también, ¿no? Sobre todo en ciudades pequeñas como en Jalapa, donde no hay tantas posibilidades, entonces los recursos los buscamos obviamente desde lo que se genera pues, prácticamente en Ciudad de México o lo que sale del gobierno, ¿no? Entonces, sí, pues nuestra tarea número uno es buscar convocatorias. Todas son destinadas a bajar recursos y que podamos seguir llevando a cabo Bruma, ¿no? Ahora mismo estamos en una crisis, o Ujú. sea, como que eso es lo que pudimos hacer en las primeras generaciones, que tuvimos una racha muy buena, tal vez por ser un proyecto novedoso y de Veracruz, em, pero el último año ha sido muy difícil, o sea, nosotros encontramos que el bajar fondos era la forma económica para poder hacer el programa, pero por ejemplo este año hemos aplicado varias cosas y no nos hemos ganado nada. Entonces, o sea, Plan B. Tenemos que buscarle. Y vamos a empezar a vender garnachas. Ajá. sí, y es loco porque, o sea, tener un espacio físico implica tener renta, ¿no? También invitar artistas de fuera o tener internet, luz, todo, o sea, todo eso cuesta, ¿no? O sea, ojalá no costara, ojalá Además no también, Ajá. además también creo que el ciclo de las becas y de como de los apoyos, una vez que ya has pasado por todos, como hizo el caso de Bruma, que nos ha dado todo, o sea, habría que empezar a repetir sobre las convocatorias y yo creo que eso ya está como que más complicado, ¿no? Que te vuelvan a dar otra vez el proyecto, o sea, otra vez con la misma cosa y otra vez en el mismo programa, como que hay que ir subiendo de categoría. Bueno, ya arrasamos aquí con lo nacional, ¿qué sigue, no? Que es como el internacional que también está bien competidísimo y es como, ay, llega un punto donde ese camino como que se pone estrechito y entonces habría que ver si hay otras vereditas por ahí como para agarrar esa lana, si no, pues sí, plan B, ¿no? Sí está difícil esa pregunta. Está difícil especialmente cuando ya te ganaste todas las becas que hay en el país. O sea, porque hay una pregunta de, bueno, no tengo nada, entonces empiezo a aplicar a becas y cuál es la que sigue y cuál es la que sigue y ahí, digamos, hay un futuro, pero ya Sobre Conseguir. todo porque nuestra gestión es totalmente independiente y, por ejemplo, no tenemos un espacio propio y tenemos que vivir de la renta y separado que todos nosotros también pagamos renta, entonces es más difícil como tener, por ejemplo, un fondo de recursos que soporte esos gastos en un tiempo largo, ¿no? Entonces no es tan fácil como llevarlo a cabo y se hizo en un momento cuando justo nos fue como que se empezaron a ganar más becas, pero en un principio empezó así también sin un espacio físico y todo eso, pero al mismo tiempo a la par en las convocatorias te piden que tengas espacio físico, que compruebes ciertas cosas, entonces también como la ambigüedad de ciertas convocatorias también a veces te complican, ¿no? Algunos ya piden que seas AC, pero para ser AC necesitas otros requisitos, entonces también es como, pues una sobrevivencia también. ¡ayuda! Ayúdennos, amigos, ayúdennos. Sí, Sigue valiendo la pena el arte en Veracruz, sí, ayúdennos. bueno. ¿Quién tiene el Ustedes contacto están en de la los de Arts capital, Council y esas Vende madres? tus Saquen los terrenos. contactos. ustedes están en la capital, mándenos remesas. Pues un poco la idea también es, o sea, la motivación, una de las principales motivaciones de la escuela o preocupaciones de la escuela que estamos planeando o en la que queremos es ver cómo podemos aprender a hacer sustentable este tipo de proyectos justo ya pues cuando ya votamos todos las becas, ¿no? Sobre todo las nacionales, que son, o sea, porque sí las internacionales son muy, muy competidas y casi que la conversación del arte contemporáneo en el norte global es qué estás haciendo esa, qué estás aplicando, ¿no? ¿Qué resultados de qué aplicación estás esperando? Em, entonces sí, un poco la idea o
el sueño es encontrar entre todos estrategias para hacer sustentable esto sin tener que recurrir ya al poquito que te da el Estado, ¿no? Siguiendo sus criterios, porque además en la sesión pasada con The Question of Funding planteaban unas cosas muy interesantes como cambias tus propias propuestas esperando obtener la beca ya en lugar de obedecer o de escuchar las necesidades de tu comunidad y de tu grupo, pues, ¿no? Me parece que Mili tiene una pregunta, por si quieres. Hola, Mili. Buenos días. ¿Qué onda? No, creo que justo era eso a lo que ibas. A lo de, pues los que nos comentaba justo ya en una de las primeras sesiones, como todo esto de aplicar a becas se volvió como la rutina de la ONG ahí en Palestina, en varias asociaciones, y al final pues ya él se da cuenta de que eran, pues lo que ya sabemos igual, pues, ¿no? De que como métodos como para crear una especie de clientelismo, y ya cuando se suspendan, pues se crea una especie de sequía y de grupos artísticos que ya están pues bien desarticulados o lejanos de sus comunidades o así, porque se adaptaron mucho a esta como observación exterior a los jueces, ¿no? Que dan ese tipo de cosas. Y justo, pues sí estaría bueno y ahora que estamos en estas reuniones ver cómo le hacemos como tanda o también con este otro grupo de León, ¿cómo se llama? Torre Andrade. Ajá, Tor Andrade, así, pues ver cómo hacemos, no sé, como tours, ¿no? Porque igual, pues va a continuar, ¿no? O sea, va a empeorar más bien. Con toda esta situación, pues, ¿no? De los fondos, me imagino. Y encima, si planeamos como fomentar la creación de otras colectivas, pues también es competencia para las becas, ¿no? Entonces, Sí. tenemos que sobrepasar ese modelo, pues, ¿no? Pero no ponernos a competir entre nosotros. No sé si alguien más tenga una ¿Qué es un intervención. sindicato de colectivos nacional? Pues estaría bueno un sindicato. Sí, ¿no? Bueno, Milita pues también, de Oaxaca. pasando al otro lado, porque el dinero siempre es así como muy descorazonador. Eh, es muy interesante este modelo que plantean de qué pueden ofrecer, qué conocimiento puede ofrecer quienes aplican. Me gustaría preguntarles como de dónde surge, a qué momento surge y también, no sé, experiencias específicas, sobre todo de gente que no está en arte, como cómo ha funcionado eso, nos pudimos dar un poco la idea en el video, pero como también es audio de gente que ya se conocía, como que se decían muchas cosas que se daban anécdotas y esas cosas que podían generar cierto hermetismo para quienes no participamos. Entonces, no sé si nos pudieran contar más del tipo nosotros nos gusta plantearlo como fondos comunes, ¿no? Que no solamente es como de recurso monetario, sino que fondos comunes se han generado como de conocimientos, experiencias, etcétera, sobre todo en esta última experiencia. Rodri, ¿quieres? Pues yo pienso que como que un fondo común es que esta socialización como de conocimiento, sería como de una vez que se conocen y empiezan a articularse entre sí. Siento que muchas experiencias posteriores al programa sucedieron gracias a esos momentos, como que ese capital social, digamos, o ese conocimiento de entre pares, de, oye, tú tal vez me podrías apoyar aquí o podríamos juntos coordinar esta otra actividad. Y había una chica que estaba en vías de de abrir su propio espacio porque tenía como, haz de cuenta, como una remesa de un terreno sin usar, una casa ahí que quería proyectar algo y muchos de los participantes como que se unieron con ella para apoyarla, como ofreciéndole también coordinar conjuntamente con sus propios proyectos y como enriquecer ese primer desarrollo de su espacio y creo que eso funcionó porque hubo toda la cosa previa dentro de Bruma, ¿no? Como que esa cosa de ejercitar el músculo comunitario se dio previo y después como que ya lo pusieron en práctica con sus propias ideas, con sus propios proyectos personales. Eso es lo que recuerdo ahora, pero creo que eso funciona en diferentes niveles
entre todos los que participan, ¿no? No es que todo el mundo se vaya a conectar y vayan a hacer cosas y ya es como una cosa así multiplicada, pero siento que tal vez en algún nivel sí funcionó así, como esa olla donde se juntaron todos los ingredientes y se conocieron y como que después pues ya salen platillos como individuales, ¿no? Ay, como que al principio cuando empezó Bruma pensamos que iba a ser para estudiantes de la universidad o para gente muy joven, ¿no? De 24 años, 25. También estábamos más jóvenes, 28 años. Bueno, yo tenía 28 años. Entonces pensaba como, ¿quién es más joven que yo, no? Así es para coordinar algo. Y Abril, que es la compañera que también empezó, también creo que Abril tenía 27, no sé. Pero la sorpresa fue que entró gente de 30 y más, ¿no? De 40 y más. Sí, y que, o sea, más grandes, ¿no? Porque lo que hacía es falta era un espacio de socialización de lo profesional, ¿no? O sea, como no tanto un espacio de aprendizaje, de voy a aprender a hacer arte, sino un espacio de, pues, de colectividad y de comunidad. Eh, y eso fue lo que se volvió Bruma por sí mismo. No fue un planteamiento que se pensó teóricamente esto va a ser hacia allá, sino que al principio era un planteamiento de profesionalización en la región. Y la misma región dijo, no, lo que necesitamos es esto otro. Y pues lo que ha sido pues escuchar pues lo que se ha pedido, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, como ha habido gente sí joven que ha entrado, pero ponle de 27 o 26 y gente de 45, ¿no? O sea, y como lo interesante ha sido ver cómo conviven gente muy joven con gente con ya trayectoria, que incluso acá en Jalapa o en el sur de México o en su área, pues son personas que son, ¿cómo se dice? Como referentes, ¿no? Em, y eso es muy interesante, como esa vulneración de diferentes trayectorias, conviviendo en ese espacio y generando lo que dice Rodri, que es el capital social. Ujú. Dani. Ajá. Sí, no, pues antes que nada, pues muchas gracias por este espacio y por compartir eh, su trabajo. Y estaba leyendo la tesis que nos pasaron, la que escribió Leonor, ahí se las puse en el chat para quienes quieran checarla. Creo que es una tesis un documento muy, eh, o sea, que es raro porque no hay muchos documentos así donde se pueda como narrar, bueno, en este caso desde la perspectiva de Leonor, eh, un proceso como el de Bruma, ¿no? Y sobre todo como la tesis de Leonor es enfocada hasta donde tengo entendido, pues es más en el aspecto de la pedagogía y la educación y todo este tema. Eh, el planteamiento central o uno de los muchos, además de describir el proceso de Bruma, es el tema del goce, el tema eh, que también está presente en el video, pero creo que en el asunto de lo que estamos aquí conversando y imaginando, que sería, pues primero, digamos, estructurar o diseñar o plantear un plan de estudios, creo que esto que se discute en el texto es necesario, o sea, es el goce. Y me gustaría saber, hay muchas preguntas que arroja la tesis, o sea, mientras se va ahí articulando, pero hay una que dice que, o sea, bueno, casi de las primeras páginas, eh, que me gustaría hacérselas. Eh, y también creo que es bueno también para las personas que no han leído la tesis o que no han checado este documento, pero dice, ¿qué nos permite o nos impide gozar mientras hacemos arte?
y cómo se relaciona esto con la sostenibilidad de un proyecto educativo. Y otra que está muy chida, bueno, o sea, son como una serie de preguntas que se empiezan a ir a desglosar, pero creo que otra que también está muy chida ¿es posible generar conocimiento a partir del goce y de las relaciones afectivas que surgen en estas prácticas? Bueno, creo que me toca contestarla a mí. Tú Oh, escribiste quien eso. quiera, quien quiera. Sí, sí a todo, sí a todo. Sí a todo. Sí, Señor sí, González, a ver, sí. ¿qué dice? A ver, Rodri. O Ramel, a ver, Ramel. No, no es Rodri, cierto. Rodri. No, no. O sea, en la última sí, sí, yo creo que sí puedes crear conocimiento gozando, como que según yo se te queda grabado más chido, ¿no? Bueno, sí, o sea, bueno, para los que también no han leído el texto, Ah, ya en casita. y en casita. Este, principalmente, pues el goce lo estamos percibiendo como una categoría vincular, 100%, ¿no? O sea, es un vínculo. No lo estamos percibiendo como algo tan abstracto, ¿no? Sino como principalmente, o a nivel teórico, también es un texto muy bajado al académico, entonces a veces te obligan a hacer cosas que uno no puede del todo como nombrar, o al menos yo no soy tan, hábil para hacerlo. Entonces, sí creo que el conocimiento, contestando la última pregunta, el conocimiento o la forma de producir conocimiento colectivo sí tiene que ver mucho con los vínculos y con el cuidado, sobre todo de cómo vamos articulando esos vínculos, ¿no? Que está muy alejado de querer controlar la idea de tener estos vínculos, ¿no? Sino nosotros no podemos, como decía Rodrigo, ¿no? O sea, s- no se va a dar al 100%, pero hay un agente que sucede en donde se vinculan las personas y que es algo que nosotros sí podemos propiciar. Y muchas de esas estrategias pedagógicas pues tenían que ver con tres aspectos que nosotros manejamos en ese momento, que era caminar el territorio, platicar o chismear y performar, o sea, performear, ¿no? O sea, por ejemplo, sí llevábamos o sí hacíamos ciertas preguntas respecto a los trabajos o los procesos de las personas para que articularan otro tipo de lenguajes dentro de su propio lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es esto más interdisciplinario? Entonces, creo que eso también es parte de generar un vínculo entre una persona y otra cuando una persona sabe hacer más una cosa que la otra, ¿no? Entonces, como que, pues, mm, es algo muy simple aparentemente, pero que cuando lo estás ejecutando, pues sí es muy importante tenerlo, hacerlo explícito sobre todo. O sea, a lo mejor eso sucedía y ya, pero como que parte de lo importante de bajarlo a este documento, pues era que fuera explícito y que sí fuera un eje transversal dentro de las cosas que nosotros planteamos, ¿no? Y que una de las grandes reflexiones, ya ligándome a la otra pregunta, es que era si nosotros, o sea, si estos procesos no nos van a generar placer, entusiasmo, todo lo que tenga que ver con con incluso vincularnos nosotros con con un goce, pues no vale la pena hacerlo, ¿no? Porque es mucho trabajo. O sea, entonces, si va a cruzar o va a ir sobre nuestros propios cuerpos y deseos, pues mejor no hay que hacerlo. O sea, incluso el año antepasado, pues decidimos cerrar el espacio y dijimos, pues mejor lo cerramos antes de que nuestra colectividad empiece a conflictuarse o a pelearse, ¿no? O sea, porque no es más importante un proyecto, no es más importante que Bruma exista, no es más importante que nuestra relación como personas que estamos intentando hacer algo que se supone que nos gusta, ¿no? Entonces, un poco esa es la pauta. Ay, eso sí es una cosa que creo que sí es algo que Bruma tiene para enseñar. Que llevamos todos estos años y no nos odiamos. Y no, o sea, y no hemos hecho, ¿cómo se dice? Competencia Desleal. desleal. Y en el campo del arte,
ese puede ser el pan de cada día. Sí, no ha habido encuchillamientos por la espalda, nada de eso. Todo No, de frente. Puro puño limpio, pero de frente. pero no es que seamos buenas personas, no crean Ajá. así. Justo otra de las preocupaciones siento, no preocupaciones, porque suena como muy alarmista esto, ¿no? Como una de lo que nos interesa explorar en estas sesiones son como, pues maneras en las que han sabido lidiar con el conflicto y ahora que ya tocan el tema, o sea, como dicen, tienen mucho que enseñar al respecto o o es algo que pueden enseñar al respecto, pues justo la pregunta. Creo que ya la adelantaron, ¿no? Ese planteamiento de Leonor, de el proyecto no es más importante que los vínculos entre las personas, todo eso, pero ¿cómo se llega a esta conclusión en su historia, si es que quieren compartir esa parte? Y había otra que ya se me olvidó. Pero bueno, sí, como la resolución de conflictos, básicamente. No, ya. Y también en la experiencia pues, de Bikini también pues, han surgido fricciones, etcétera. Y sí ha habido momentos, o al menos para mí, en los que me hubiera gustado decir, ojalá hubiera tenido herramientas para saber lidiar con esto antes, ¿no? O sea, no esperar a que surgiera o no desarrollarlas hasta que ya tenemos aquí la bomba que está estallando, ¿no? Eh, y abonando a eso, o sea, o siguiendo esa línea de pensamiento, no sé si ustedes han tenido estos momentos en los que, me hubiera gustado tener estas herramientas y cuáles serían esas herramientas que extrañaron no tener en el transcurso del proyecto. Pues sí han habido conflictos, obviamente, y eso nos lleva a eso. A mí hasta me funaron. Pero me funó una blanca, entonces está todo bien. Aparte fue minifuna. Baby funa, baby funa. Solo hubo un post de Instagram. Garrapata. No se viralizó Ándale, en ningún. una individual no vale, güey. Así, una de una persona no cuenta, no man. Insecto funa, insecto funa. Cucaracha funa. No, Bueno. pero antes de que empiece, sale, a mí me gustaría decir que este timón de estar súper con esos temas y que eso esté presente, tiene que ver con el timón de Ale y de Leonor. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. No es de que, ay, se nos ocurrió así milagroso. No, es por este timón y esta visión, esta guía, que eso es importante, que hay que hablarlo, viene de ellas, ¿no? Entonces, creo que eso es como el precedente que hay que dar antes de que continúe, ¿no? Si te funan las blancas, creo. Eso me dijo mi papá también. Aquí lo importante es convertirse en red flag para los blancos. Esa es la meta, esa es la métrica. Asustarlos. Asustarlos. Pues sí, o sea, sí atravesamos problemas bien fuertes y de fuertes cuestionamientos en los primeros 2 años y estaban completamente vinculados a. Nos rompieron el corazón y están muy vinculados, yo pienso, con el tiempo a que nos estábamos ganando todo y estábamos ganando visibilidad, ¿no? A que se veía Fundación Jumex, Patronato de Arte Contemporáneo, FONCA, antes que las personas, ¿no? Em, y eso, y eso pues sí genera ruido en una escena de arte en donde esos fondos no habían llegado históricamente, ¿no? Y que llegan a partir del arte contemporáneo y que el arte contemporáneo empieza a apoyar proyectos de provincia. Porque tampoco hasta hace menos de 10 años se empezaron ese tipo de fondos desde ese tipo de élites, ¿no? Em, no nos arrepentimos de haber aplicado definitivamente, ¿no? O sea, es así como. Pero bueno, también creo que sí nos ha llevado muchas reflexiones, muchas conversaciones, muchas, mucha transparencia también dentro del grupo. Y creo que pues hay algo que difícilmente se puede mediar, que también es el sentido de amistad y de afecto y cariño que tenemos entre la colectiva, ¿no? O sea, porque sí somos amigos, pues, ¿no? Entonces eso, pues no sé si hace una diferencia, y que también es algo que
que es muy complejo, ¿no? De poder, pues no se puede forzar, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también justo en la tesis hay un apartado de la amistad como factor semilla, o sea, decíamos, sí, todo bien con la amistad, sí nos queremos mucho, Ale es mi amiga, además, Ramel también es un amigo que tengo desde hace muchos años, Rodrigo pues también es mi compa o sea, no somos amigos desde antes de Bruma, pero pues nos hicimos amigos en Bruma. Pero sí había una reflexión de decir, o sea, el bienestar de la colectiva no puede depender también de recargarle todo a la amistad, ¿no? Porque también eso puede desgastar el vínculo. Entonces, en algún momento dijimos, pues la vieja confiable, o sea, o sea, necesitamos hablarle a un profesional. O Tomamos sea, terapia. ajá, o sea, entonces para este proceso fuimos muy conscientes después de que nos habían roto el corazón, porque sí hubo ciertos conflictos con personas que queríamos y que eventualmente como que pues no salieron las cosas tan bien o no teníamos las herramientas para mediarlo, pues fue hablarle a una profesional de negociación de conflictos, que nos enseñara herramientas, que nos diera herramientas, que trabajáramos en grupo, que pudiéramos... Mucho de eso es identificar el trabajo, quién lo hace, el poder, cómo están las líneas de poder, qué se está jugando en medio, eh, qué cosas damos por hecho, eh, clasismo, racismo, o sea, todas esas cosas, como nombrarlas, traerlas a la mesa. Y ella nos dio una herramienta muy chida que igual así les vamos a regalar una. Y las otras valen 5 pesos. Porque Mándenos dinero pues, para, somos autosustentables. mándenos dinero para nuestro próximo programa. Pero esa está muy chida, o sea, por ejemplo, que son cosas muy básicas y a final de cuentas son cuestiones de comunicación, ¿no? Nos pusimos de acuerdo y decir, bueno, si yo siento algo que no me gustó, tengo 5 días para hablar con la persona directamente y decirle, oye, cuando pasó esto me sentí así, 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 fíjate que yo entendí esto, tú qué entendiste, no, pues yo lo dije por esto, no sé. Esos 5 días son hábiles para que yo pueda expresarme. Si siento que no me puedo expresar porque la persona me da miedo, puedo decirle a alguien de mi compañero que me ayude a mediar. Si creo que eso no es posible, pues ya a lo mejor recurro a otro tipo de persona que me pueda ayudar, pero después de esos 5 días yo me hago responsable de gestionar ese conflicto, ¿no? Entonces, eso es algo muy simple y que siento que ayudó mucho como era un proyecto con muchas actividades en donde estaban pasando tantas cosas, era demasiada gente, cada quien tenía a su cargo a 15, 20 personas, entonces sí era una locura, ¿no? Entonces todos estamos susceptibles, estamos estresados, estábamos cansados, entonces pues sí era como, es prepararse para cuando va a estar muy intenso y no vas a querer ni que te hablen, ¿no? Y también pues es natural aguantar vara, ¿no? Pero no puedes aguantar vara si no hay un suelo de afecto y ¿se dice? De ponerte de acuerdo de qué va a suceder si algo pasa, ¿no? Sí, yo pensaría en esos dos momentos, el momento de la terapia y luego el momento del acompañamiento de la tesis de Leonor. O sea, haber hecho ese documento de maestría y el acompañamiento que Leonor tuvo desde ese lugar también ayudó un montón. Y después, y en ese momento yo también entré a una cosa que se llamaba Escuela de Cuidados, que hicieron Capacete, Lugar a Dudas y Teorética, que solo duró una generación y estaba pasando al mismo tiempo que la maestría de Leo y como que compartíamos. Bueno, y ahorita Rodri acaba de entrar a una maestría también. Entonces, como que los procesos educativos que cada quien está llevando individualmente, pues terminan aportando al colectivo. Bueno, a reserva de que alguien más de nuestra audiencia quiera participar, este último punto pues me hace llamar la atención y me genera la curiosidad sobre la autonarración, ¿no? Y también como, o sea, ¿en qué momento, si fueron conscientes de eso? Bueno, Lorena ya tiene una pregunta, pero entonces rápidamente continúo con esta.
Eso, como si fueron conscientes o simplemente se dio como casi que por coincidencia por el proceso de la maestría. Y también, tal vez en algún otro momento, preguntarles sobre cómo es su relación con el ecosistema jalapeño, ¿no? Si nos pueden contar de eso, porque tiene que ver, ¿no? Con la autonarración y cómo te percibe también tu comunidad y qué tanto, pues, este ejercicio de, y autoarchivo también, ¿no? Archivarse a sí misma. Pues, eso. Y después Yo la creo que pregunta de todo lo Lorena. buscamos muy conscientemente. O sea, todo fue muy planeado, muy pensado, muy platicado. O sea, sí, y como y solicitando permiso y con mucho respeto y muy dialogado. O sea, sí. Bueno, yo lo siento así. No Sí. sé ustedes. Sí. Sí, no manches. Un chingo de plática previa, güey. O sea, como que había Rodrigo. que detallar mucho las ideas. O sea, siempre hubo mucho tallereo y creo que eso como que va dándole forma al final al producto para que quede así bien peinado. Pero sí hay mucha plática. Como ya- Horas. Como que inspiró, como que inspiró esas conversaciones, porque, o sea, en el caso de otros colectivos que conozco y quizá también en los que he participado, a veces no es tan claro, o sea, este afán de autonarración, sino simplemente uno está haciendo sus cosas y hasta después se pregunta, oye, pues, pero hay que contar nuestra historia, ¿no? No sé en qué momento ustedes les... Yo diría que es como también eso tiene que ver con la influencia de Ale, que está más metida en las cuestiones de archivo, que eso estaba, no exactamente ya así como de, ay, güey, lo tenemos que hacer desde el día uno bajo esta categoría y lléname este papel porque va a la caja, pero sí había una noción de que había que estar atento a eso, güey, como a todos esos documentos, a todas esas cosas que se enuncian, que no se quedan ahí volando, güey. Como que hay una cierta temporalidad para esos materiales y que al final eso se va a necesitar. También Bruma empezó con algo que o sea, el programa, digamos, empezó con algo que se llama autoficción, o sea, como autoficción y autonarrarse, y ahí creo que tiene que ver con políticas identitarias territoriales. Y que lo han trabajado todos de diferentes lugares y lo planteábamos primero como una práctica artística, ¿no? De cómo le damos lugar a nuestras voces, a nuestro territorio, o sea, no solamente como Bruma, sino como que eso sí tenía que ver con Veracruz, y eso tenía que ver con Jalapa, y eso tenía que ver con la colonia, con todo eso. Entonces, cuando estás trabajando así como desde un lugar en donde te estás, pues ni siquiera peleando algo, sino dándole espacio a narraciones, a historias que son tan, pues que han querido ser borradas a toda costa, ¿no? Eh, Aparece eso. Y creo que apareció desde la práctica artística y desde el deseo de decir, nosotros no vamos a hacer arte como hacen los chilangos, nosotros no vamos a hacer arte como hace Occidente. O sea, ¿cómo hace arte alguien de Veracruz que vive en Veracruz o alguien que migró a Veracruz y está en este contexto con estas condiciones políticas, económicas y sociales? Y eso es como el eje, ¿no? Es así como claro que tenemos influencia de afuera y claro que estamos en la universidad y que algunos hemos pasado por la ciudad. Ramel ahorita vive en el DF, está viviendo su vida, su fantasía chilanga. Pero La embajadora de la Bruma. embajadora de allá, De Oaxaca y de Jalapa. de Oaxaca y Jalapa. Ah, muchas gracias por No, esa... y también es una Ah, ok. cuestión de género. O También. sea, sí hubo o sea, sí hay ejes, o sea, y intentamos como no usar grandes conceptos, pero sí es una cuestión de género, sí es una cuestión antirracista y sí es una cuestión antipatriarcal, o sea, Y de clase también. definitivamente y de clase, o sea, sí son líneas ético-políticas que nos atraviesan y que constantemente nos estamos cuestionando, ¿no? O sea, no quiere decir que todo salga, son reflexiones, son ejes a final de cuentas, pero sí todo el tiempo las estamos cuestionando, ¿no? Muchísimas gracias por esa reflexión. Bueno, al menos a mí me ha nutrido bastante escucharle. Lorena, porfa. Hola, hola, muchas gracias por todo lo que han compartido. Tengo, a ver si puedo como
sacar esto a flote de lo que pienso y es, o sea, ¿qué dimensiones soñaban y querían materializar de todo este proceso o hasta qué punto y a qué escala se imaginaban cuando comenzaron? Y eso tiene que ver también con em, con ese acabar de las becas y de los procesos, o sea, cómo eso fue moldeando las dimensiones que tenía Bruma. Y dos, si, si la sede física cerró eh, y tenían una perspectiva singular del archivo, ¿cuál es la manera en que están llevando esto a la acción, el archivo a la acción hoy, antes que pensarse como una organización productora de más archivo? O sea, ¿cómo vuelven al archivo? ¿Están pensando en volver como también una praxis que les permita continuar tanto a nivel de funding, pero no solo de fondeo, sino también de darle, de seguir dándole vida a su proceso? Pues ahorita estamos en un proceso de hacer nuestra página web, organizar nuestro archivo digital. Justo estamos en este momento y también de publicar la tesis de Leo. O sea, justo lo que hemos decidido hacer este año ha sido eso. Pues no nos ha alcanzado los fondos para abrir una siguiente generación, tenemos el deseo, pero en lo que eso sucede decidimos pues hacer un trabajo administrativo interno de eso. No sé si hay algo. Y bueno, sobre qué se proyectaba cada año nos sorprende, bueno, al menos a mí, yo no sé, pero a mí siempre me sorprende que sigamos existiendo. Es una sorpresa así como de no mames, ya pasó otro año, y ya pasó otro año, y ya pasó otro año. Y también hemos estado con el mezcal así en la mesa diciendo, ya fue, hay que tomar la decisión, hay que matar nosotros a nuestro hijo. No, espérate que crezca y que él solito se chingue. Que se suicide. Ah, o que vaya a chocar en moto, uno nunca sabe. Llueve mucho, sí se puede chocar. Sí, sí, sí es sorprendente la evolución de Bruma porque yo conocí a Bruma desde su origen, pero a la lejanía, o sea, es decir, me enteré cuando empezó a surgir, sus pláticas que hacía, mi novio entró a la primera generación, pero siempre lo vi desde lejos, y Desde ya cuando entré a Bruma, por cuestiones de la vida, y por Leonor, cuando entré a Bruma, ya es como estar del otro lado y conocer como el interior del proyecto, pero sí, justo si lo vemos en retrospectiva, desde inicio a fin, creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a terminar, por ejemplo, con esta idea de la publicación, ¿no? O con esta idea del archivo, que el archivo lo lleva Alejandra, pero que es impresionante de la información que tiene, ¿no? O sea, como no sabíamos que a través de los años se genera tanta información en un proceso. Sí, es como el milagro de la vida. O sea, Es el ciclo sin fin. Y Bruma es el leoncito. Y tal vez respecto al alcance, como la envergadura del proyecto como a futuro, siento que no era una cosa así como que estuviera presente de, ah, no, pues a la siguiente ya nos toca la retrospectiva en el MUAC y luego en el no sé qué de no sé dónde. Siento que como que la meta es como a corto plazo de que opere el programa así como en la riqueza de ideas que se plantean en ese año donde se quiere ejercitar, después de platicar, oye, pues de qué va a ser, oye, ¿cómo ves esto? Como que esa es la meta. No, pues hay que hacerlo y que quede así cookies, que quede, que vengan los que saben, que se pueda como articular. Siento que esa es como la meta, que ese sería como el futuro más inmediato de como que de que opere, como que reviva el nene otra vez el siguiente año y ya junte a la banda. Pero no sé si más allá sea como de, uy, sí, a los 10 años ya vamos a poder bajar el fondo de la Guggenheim que dan para colectivas de señores. No, no sé si sea por ahí, güey, ¿no? también siento que trabajamos en un contexto vulnerable y siento que estamos haciendo algo y de pronto te enteras de una noticia súper cabrona de todos los colaboradores con los que estamos y entonces como que ahí sí pasa como que es como el arte que aquí, ¿no? Vamos a ponernos a resolver estas otras cosas. Y siento que eso sí pasa, o sea, no siento que es, o sea,
no es que no lo siente, o sea, no estamos en un contexto fresa de gente proyectando a futuro, así lo que dice Rodri, ¿no? Como que sí hay muchas cosas que resolver. Que es como esta visión maya de que el futuro está a tu espalda. Mm, Bueno, acabo de recordar, perdón, me disocié. sí, no, nos Pero quedan, como que se me hace bien bonito, ¿no? Porque es todo lo que pues está atrás, al final de cuentas. Ujú. O esta contraposición a esta visión de túnel que tienes que tener para las empresas, ¿no? De estar así como enfocado en el siguiente paso, tal vez en ese túnel te estás perdiendo lo que hay ahí a tu lado, ¿no? ujú. Sí hay algo de maravillarse con lo cotidiano, siento. O sea, como de maravillarse con lo propio, ¿no? Pareciera que las emociones más grandes están afuera o están más allá o están lejos. Y aquí están, y ya, qué bueno. Qué bonita reflexión. Nos quedan 10 minutos y hay dos dudas. ¿Les parece si Daniel y Lorena dan las dos seguidas y ya ustedes responden? Ay, Ahora. perdón. Ya, voy a Entonces, dejar de Lorena y luego Daniel. Bueno, Daniel. Pues yo solamente quisiera como igual nada más leer otro pedacito de la tesis y si pueden comentar un poco más. Casi también la primera parte, dicen, nos dimos cuenta, además, de que las mujeres de la colectiva asumíamos roles que resultaban demandantes y que incidían directamente en nuestra energía y motivación, encargarnos de la gestión, procurar recursos y sostener los proyectos vivos. Esto nos llevó a incorporar la cuestión de género en la reflexión, que más adelante, dice, conectaremos con la decisión de estudiar el goce. Lorena, ¿quisieras ver tu... No, justo iba a comentar que precisamente mi pregunta iba en el sentido reverso, ¿no? Cuando en todas las aspiraciones y los deseos que se tiene o incluso en el flujo de crecer o de ir asociándose, cooperativizándose, ecosistemizándose, en realidad llega un momento en el que tienes que ir al contrario y que hace parte de toda organización encogerse un poco, ¿no? O encogerse por un tiempo para buscar otras soluciones y otras ideas y no desilusionarse porque realmente el crecimiento no fue progresivo ni lineal, como con toda esta lógica de una microempresa, una corporación y todo esto que te enseñan que es el éxito o el progreso corporativo, ¿no? Y en lo del archivo, organizaciones como la de Bikini Wax, y yo se los he preguntado, y como la de ustedes es, eh, ¿cómo esto realmente va a subsistir y va a compartirse y a preservarse en las manos de otras personas, más allá de una página web? ¿Sí? Que esa es otra cuestión. Para mí un archivo no es una página web. Yo también trabajo con archivos. Y aunque es magnífico tener la preservación y el repositorio, ¿de qué otras maneras esto puede circular en la presencia, en el resguardo, en la compartición entre acervos? O sea, por ejemplo, o sea, yo aspiro que de esto, por ejemplo, salga que Bikini le done un pedacito de su acervo, así sean copias de su historia, a Bruma, y que Bruma haga lo mismo, ¿no? Y que luego se lleven las cajitas y las pongan a viajar de un lado al otro para que se entienda que también hay que se centralice también la memoria, ¿no? Y esto, sí, a nivel de fondeos, o sea, ¿qué pasa con organizaciones como Iberarchivos en México a nivel de espacios independientes, ¿no? ¿Quién les puede también otorgar no otorgarles, quién debe darles un respaldo para que estas memorias continúen, ¿no? Y viajen? No sé, todo eso se me pasa por la cabeza cuando les escucho. Ay, pues bueno, justo hace 2 años tocó, pues el archivo que tenemos se llama Archivo de la Humedad.
Y hay un texto escrito que yo escribí hace 2 años y que puedo compartir, que todavía no se publica, pero lo puedo compartir. Y justamente habla de procesos de archivado en contextos como Veracruz y con colectivos como Bruma y como todos los otros colectivos con los que trabajamos. Y entonces lo que hicimos fue con Bawixtabay Torres, que es una compañera que forma parte de la colectiva Local Taller, que el Local Taller es el espacio que nos albergaba, y ella es artista escénica. Y llamamos a Catalina Pérez, que Catalina Pérez es una bibliotecóloga que trabaja, o sea, que también es veracruzana, pero lleva muchos años trabajando en la Biblioteca Central de la UNAM. Y entonces nosotros, pues como artistas, veníamos trabajando con las metáforas, ¿no? Que es lo que hacemos. Em, y entonces la pregunta era como, ¿qué se hace con la metáfora cuando se quiere llevar a la práctica? ¿No? Y en ese caso, la metáfora para nosotros era la humedad y el estado de los archivos, como se encuentran en un lugar como Veracruz. Y no solamente los archivos de arte, sino en general los archivos. Tú vas al archivo del Estado y vas a los archivos de la universidad, vas a los archivos de los artistas, vas a cualquier tipo de archivo y la verdad es que todos están en un riesgo bárbaro de destrucción, ¿no? Y eso tiene que ver con infraestructura y con economía, ¿no? Y la pregunta del archivo y también de la memoria es entonces, o sea, como que simplemente tiene que ver con la falta, simplemente tiene que ver con la precariedad, con que no tenemos dinero, o de qué manera se preserva la memoria y los recuerdos acá, ¿no? Y por eso trabajamos con el chisme, con la oralidad y con la performance, porque el archivo en nuestro caso y en nuestro contexto no solo tiene que ver con los objetos, ¿no? Con los documentos, sino que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Y tiene que ver con cómo se preserva la memoria en los cuerpos racializados también. Y eso está en la comida, eso está en el baile, está en la música, está en la poesía, está en los sueños, ¿no? O sea, como hay mucha materia eh, de archivo, ¿no? Que no es un documento. Y entonces empezamos a plantear una metodología para eso que está escrita en este documento que les puedo compartir más adelante. Y lo que hicimos fue, en lugar de, sí creamos un archivo, pero la base del archivo es un laboratorio de archivado humedecido, algo así. Y esta metáfora está en contra de la metáfora del árbol, que digamos el árbol es la metáfora occidental para la clasificación y categorización y resguardo de los documentos, ¿no? Entonces lo que hace el árbol es que es una estructura así, que se va dividiendo en ramas y así se van generando las categorizaciones que ya sabemos, ¿no? Y entonces, ¿qué otras metáforas nos pueden servir para nuestra catalogación y generación de archivos en particular, ¿no? Y en nuestro caso decidimos que es la humedad. Y bueno, ahí hay más cosas ahí escritas. Es un documento muy breve. Y para nosotras, en cuanto a temas de preservación, pues el archivo actualmente se encuentra en mi casa y estamos haciendo, porque nuestro archivo no solo está en Drive también, están nuestros discos duros, están repartidos en nuestras computadoras. Por un lado, es verdad, la página web no es un archivo, pero sí es una plataforma de visibilización en donde pues es lo que se ha encontrado para acceder más fácil a qué hace un colectivo, así como las redes sociales. Eh, pero si estamos trabajando en nuestro archivo tanto digital como físico, eh, que son las tres cosas del proyecto de este año: la página web, nuestro archivo y la publicación. Em, Ay, ¿qué más iba a decir del archivo? Ah, bueno, que está ahí. Y pensando en cuanto a los recursos, hay una parte final del texto, ¿no? Es como que el archivo finalmente está aquí en Veracruz y probablemente desaparezca como tantos otros archivos, ¿no? Pero la cosa importante no es esa, ¿no? O sea, porque al final el conocimiento sí se ha ido preservando desde la oralidad y desde el chisme, en nuestros casos, ¿no? Entonces, lo más importante es que ese archivo esté a la mano acá, ¿no? O sea, como que sea accesible, que no se vaya a un museo, que no se vaya a Estados Unidos, que no se vaya
porque pareciera que para preservar, lo que sucede con muchos archivos en Latinoamérica es que los termina comprando la Universidad de Wisconsin, ¿no? Y entonces ahí está preservado forever and ever, y quién de Latinoamérica tiene acceso a eso, ¿no? Es como una reflexión muy grande con el archivo. Sí, y bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero no sé si un último comentario sobre la cita de Daniel, el tema de género y la repartición de labores, porque también es importante en el trabajo de colectivas y de grupos, hacer una justa repartición de trabajo, y que no, que en esa repartición, como tener en cuenta el eje del género es importante de ese lado. No sé si quisieran como Ah, pues última participación Yo ya hablé un mencionar montón. algo al respecto. yo también. Rápidamente, pues precisamente como que parte de las reflexiones cuando empezábamos a como hacer explícitas estas conversaciones, porque no solo era, bueno, de qué vamos a hablar en este proceso de sistematización de tesis, ¿no? O sea, yo no entré al proceso o sea, sabía que Bruma iba a ser mi colectiva con la que iba a trabajar durante todo el proceso de posgrado, pero no teníamos como ubicado a específicamente qué, ¿no? Entonces, cuando en todas estas conversaciones, pues sí, había ciertas reflexiones en donde, por ejemplo, voy a dar así como un ejemplo puntual, ¿no? O sea, sí era notorio que cuando sucedía algún conflicto dentro del seguimiento con las asesorías o lo que sea, las personas se acercaban más a nosotras para preguntarnos qué era lo que pasaba que a los varones, ¿no? Por decir algo. Entonces, como todo ese tipo de cosas que sabemos que a final de cuentas la gestión es una especie de extensión de lo que una mujer sabe hacer en una casa, pues era como decir, o sea, todo bien, lo hacemos muy bien, pero sí necesitamos que activamente ustedes como que se integren, ¿no? No solamente en la producción de como material, ya al momento como mano de obra, sino más bien también dentro de la reflexión y la profundización de lo que queremos hacer y decir. Y eso ha sido muy complejo, o sea, porque no es que con decirlo sucede, ¿no? Y es una cuestión estructural y no quiere decir que hay como mala hazaña de parte de nuestros compañeros aquí presentes, pero sí son cosas que pues al menos se ha abierto un canal para decir, güey, este pedo no está chido, oye, ¿qué onda con esto, no? O sea, y no es de un lugar de aleccionador, sino como de, pues, ¿qué vamos a hacer con esto que está sucediendo, no? Y eso se ligaba directamente al goce porque decíamos, bueno, podemos sistematizar cualquier proceso, podemos hablar tal cual de metodologías participativas dentro de la colectiva y dijimos, Nel, güey, vamos a hablar de algo que nos interesa a nosotras, que tiene que ver con el placer, con el disfrute, con algo que se ha negado a ciertos cuerpos, con el hecho de por qué, no, o sea, por qué el deseo no puede también ser parte de una disertación teórica, ¿no? El placer, el goce o así, ¿no? Entonces eso sí fue una decisión La sexualidad o sea, pues también. como teoría de mujeres, pues, ¿no? O sea, dijimos, ya tenemos un chingo de pinches textos de cómo se estudia la colectividad hablada por vatos. O sea, que hablemos de esto, aunque pues a lo mejor hay muchas cosas que están inconclusas, hay un chingo de preguntas que ni respondemos, o sea, es un texto, pues, es un ejercicio, es un juego a final de cuentas, pero sí dijimos, vamos a darnos la oportunidad de hacerlo con A de mujer. Pues muchísimas gracias. El tiempo ya terminó para poder darnos un espacio de descanso o de pausa antes de que inicie la siguiente sesión, que me parece que es con Cachorra, con la Escuela de Patafísica. Muchísimas gracias, Bruma. Muchísimas gracias a las cuatro, a las cuatro. Gracias por su generosidad, por la disposición, gracias por su trabajo, por tanto tiempo, por tanto esfuerzo. Y no sé si tienen un último comentario, si no, pues la dejamos. Da Gracias tu por la cuenta de Nu, invitación. Ramel. Tu cuenta de Nu, Ah, Ramel, sí. para las transferencias.
Ahí se las paso en el Ayuda, chat. ayuda, no te esperes, ayuda, ayuda. Este último mensaje, regresa, No, regresa. no es ayuda de que nos estamos ahogando, pero sí estiren échenle al bote, ¿no? Va a pasar un bote ahí a sus lugares y por favor ahí. Uno podría estar en las calles asaltando, pero en cambio está aquí haciendo arte. Y a vender la camioneta de mi papá y los terrenos. Ándale. Mejor rola el terreno. Dale más vendido. Ay, ya muchos años de amistad, es hora que empieces a mantenernos. Sí. Ya, Déjanos ya, hacer una comuna, déjanos hacer una comuna ahí. Y ya ahorita ya el Irak ya está sacando ya el efectivo. Sí, ya. Las bolsas. Ya Voy es al hora, baño. También en especie. ya es hora de que se vuelva sugar. Ya tienes Ya edad de está en edad, ya sugar. está en edad en Irak de Los ser 60 este año. Ha Muchísimas estado gracias. muy salado el Irak este año. Y es hora de que esté más sugar, más dulcecito. Sí, y bueno, y sigue la parte de ya bueno, les habíamos comentado que para septiembre, octubre, vamos a revisar todo esto y a pesar del plan de estudios, y ya para eso también les vamos a contactar también para ir aterrizando toda esta info con las diferentes sesiones. Y también si se quieren quedar a la siguiente, pues así que son más que bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, y el Irak les va a hacer llegar el efectivo. Gracias. No, Que muchas tengas gracias por el bonita fe. espacio. Muchas gracias por Gracias. el espacio. También muy Gracias. bonito compartir también. Muy, muy queridos todos. Y muchas gracias también por las preguntas. Ujú. Muchas gracias a ustedes. Gracias.